Gracias a todos por estar aquí. Bienvenidos. Vamos a dar comienzo a esta actividad. A modo de introducción voy a leer algo breve que escribí para todos ustedes. Empiezo con una cita de la filósofa Judith Butler que dice: cualquiera que sea la libertad por la que luchamos, debe ser una libertad basada en la igualdad. Me criaron bajo el concepto de que ser diferente era raro y ser raro era normal. Había que ser como todos para no llamar la atención. Eso contribuyó a que fuera un tanto solitaria y tímida, hasta que comencé a leer y a encontrar personajes diversos con los que sí me identificaba y me sentía a gusto. Me encantó la excentricidad de El varón rampante de Italo Calvino, cuyo personaje principal decidió vivir en un árbol. La osadía de Emilia, personaje principal de la novela Mal de Amores de Ángeles Mastretta, que decidió amar y convivir con dos hombres al unísono. Y la dicotomía del monstruo creado por Frankenstein en la novela del mismo título de Mary Shelley aún me mueve a profundas reflexiones. Los personajes que rompen con las normas sociales para llevar a cabo su propia vida sin regirse por las imposiciones sociales suelen gozar de mi simpatía, porque en la diversidad encuentro fascinación. Por otro lado, también admiro las transgresiones de autoras como la mexicana Sor Juana Inés de la Cruz, monja, escritora y pionera del feminismo en el siglo XVII, cuyo espíritu inquieto y su afán de saber la llevaron a enfrentarse con los convencionalismos de su tiempo, que no veía con buenos ojos que una mujer manifestara curiosidad intelectual e independencia de pensamiento. A la británica Virginia Woolf, autora de una obra que se titula Un cuarto propio, ensayo que reivindica la necesidad de que las mujeres pueden garantizar su independencia económica y disponer de un espacio único e individual. Y a la filósofa francesa Simone de Beauvoir, quien transformó la forma en que pensamos sobre el sexo y el género a través de su libro El segundo sexo, donde analiza la condición femenina en las sociedades occidentales desde diferentes puntos de vista. Estos son solo algunos ejemplos que evidencian cómo la lectura me ha ayudado a entender la diversidad e incluso a mí misma. A dicho país. Viviana Sansón, impulsada por su indignación ante las injusticias sociales y el desamparo en las comunidades debido a la violencia, se convierte en la protagonista de la historia. Acompañada de sus colegas Eva Salvatierra, Martina Meléndez, Rebeca de los Ríos e Ifigenia Porta, un grupo variado de mujeres con cualidades extraordinarias buscan limpiar al país y cuidarlo desde una perspectiva maternal, rompiendo con las generalizaciones machistas y los estándares políticos del pasado. Que el hombre salía a trabajar y ganaba el dinero para el sustento. Mastretta presenta en este libro de cuentos a varias mujeres mexicanas que retan los estereotipos, el machismo y los ideales socialmente establecidos. En el texto encontramos diversos ejemplos, tales como la tía Fátima, que escandaliza a la sociedad al estar íntimamente involucrada con su novio e irse a vivir con él sin estar casados. La tía Cristina, que se casó con un hombre que supuestamente jamás existió y vivió el resto de su vida, entre comillas, soltera y nunca tuvo hijos. La tía Magdalena, que tuvo un amante aun cuando ella estaba casada y tenía hijos. La tía Leonor, una mujer que estaba enamorada de su primo, algo mal visto socialmente y alegadamente castigado por Dios según la sociedad, porque los primos no pueden casarse entre sí porque los castiga Dios con hijos que parecen borrachos, por lo cual nunca pudieron vivir su romance y tuvo un matrimonio de conveniencia donde no fue feliz. La tía Valeria, una mujer casada con un hombre común y corriente, y para poder disfrutar aparentemente de un matrimonio feliz, vive en la fantasía de imaginar que su esposo era otro hombre.
Kafka busca que el lector piense más allá de lo literal y reflexione sobre la situación de Gregorio de una manera más simbólica. Para mí, la metamorfosis es como un laberinto emocional, porque aunque el protagonista sufre un cambio físico, lo más impactante es el conjunto de emociones que genera este cambio, vistas a través del rechazo de su familia, la soledad de Gregorio y la frustración de todos los personajes al enfrentarse a una situación que desafía sus roles establecidos. Para él era increíble la manera en la que se creaban cosas y objetos, pero tenía una curiosidad mayor, la creación humana. Esta curiosidad lo hizo caer en la ambición de obtener más conocimiento sobre esto y cómo crear esta. Crear vida se convirtió en una obsesión para Frankenstein, pasando días privado de descanso y alimentos hasta lograr y cumplir su objetivo. Aunque la meta fue alcanzada, los resultados de esta fueron desagradables. No solo en la vida de la criatura fueron notables los efectos, sino que también tuvo repercusiones en el estilo de vida de Víctor Frankenstein y los que lo rodeaban. Existen en el texto dos puntos de vista que le brindan al lector apreciar esta desde distintos ángulos. Primero, es narrada desde el punto de vista de Víctor Frankenstein, mostrando sus sentimientos y dificultades que tuvo con la criatura o el monstruo. Luego, la historia es narrada desde el punto de vista de la criatura, sumergiendo al lector en las dificultades que ésta atravesó desde el día de su creación. La tregua es una metáfora de la breve pausa de felicidad que el protagonista experimenta en su vida monótona. Benedetti, a través de esta historia, nos invita a reflexionar sobre la fugacidad de la vida, el amor y la muerte, temas universales que afectan a todos, independientemente de la edad o las circunstancias. Comparando la tregua con obras como El extranjero de Albert Camus o El proceso de Franz Kafka, se puede observar una resonancia temática en el retrato de la alineación del individuo en un mundo indiferente. Kafka, con su estilo opresivo, describe personajes atrapados en sistemas inhumanos, mientras que Camus explora el absurdo de la existencia y la falta de sentido de la vida. Uno de los aspectos más destacados del libro es su estructura fragmentada. Los cuentos, aunque independientes, se entrelazan a través de personajes recurrentes y temas comunes, creando una red de conexiones que enriquece la lectura. Esta fragmentación también refleja la naturaleza caótica y fragmentada de la vida moderna, donde las experiencias se suceden sin un orden aparente. El humor es otro elemento clave de la obra. La autora utiliza la ironía, el sarcasmo y el humor negro para dramatizar situaciones difíciles en evidencia lo absurdo de la vida cotidiana. Sin embargo, su humor no es superficial ni gratuito, sino que sirve como una herramienta para explorar las profundidades de la condición humana. El fondillo maravilloso, Dávila demuestra su maestría en el género del cuento. Cada relato es una pequeña joya literaria con un inicio, un desarrollo y un final. La introducción de Cesarina Agustini, una niña italiana que cuestiona su fe y su moralidad en un contexto completamente diferente al de César. La narrativa de Cesarina, marcada por la ingenuidad y la curiosidad infantil, contrasta con la desesperanza de César, creando un equilibrio entre el desamparo y la búsqueda de significado. Este enfoque dual enriquece la obra al mostrar cómo las preguntas fundamentales sobre la obra y la moralidad se manifiestan en diferentes etapas de la vida. La obra presenta una exploración profunda de su relación, así como las dificultades emocionales y psicológicas que ambos enfrentan. También vemos la diversidad social y económica de Colombia, por medio de la desconexión que hay entre los diferentes mundos que a día coexisten en el país. La diversidad cultural se refleja en las diferencias de las comunidades, al igual que podemos ver ciertos estereotipos sobre la violencia y el narcotráfico. Por ejemplo, en el trauma que sufre el personaje principal Agustina, que afecta su relación con su pareja Aguilar, quien hizo lo posible para entender su delirio y recurre a la tía Sophie para lidiar con la situación. Agustina sufre de un delirio que la lleva a recordar, ver y escuchar memorias que los demás no pueden lograr entender. Pero al descubrir los actos que carecen de ética de Andrés, ella no quiere involucrarse en ellos. Esto provoca que sienta desprecio hacia él y es donde comienza a desafiar las normas patriarcales que la han mantenido en una posición sumisa. Por consiguiente, su falta de felicidad se vuelve evidente
y se vuelve a enamorar intensamente de un amor que no se pudo concretar. Al final, su mayor deseo es sentirse libre. En cuanto a los personajes presentes en la novela de Arráncame la vida, el personaje principal es Catalina Guzmán, quien narra la novela y se presenta al principio como ingenua. Ella no estaba conforme con la vida que le tocó tener con su marido. Por el contrario, Andrés Asensio, quien intenta controlar a Catalina, fue un hombre que vivió en pobreza, y para salir de esa situación decidió buscar poder, y lo que lo llevó a cometer actos negativos, como por ejemplo, de corrupción o asesinatos. También está presente Carlos Vives, quien es el director de una orquesta que se convierte en el enamorado de Catalina. Y al mismo tiempo hay otros personajes que tienen un papel significativo en la vida de los protagonistas al influir en el desarrollo de la historia. Los perfumes exquisitos que portan los ciudadanos prominentes, creando un mosaico olfativo para el lector. Este nivel de descripción se debe a la habilidad peculiar de su personaje principal. Este posee un sentido del olfato extremadamente desarrollado. Y de esta manera es que éste descubre el mundo que lo rodea. En el perfume, el motivo principal que impulsa la trama es la necesidad del ser humano de sentirse amado. Se juega con la idea de que algo tan imperceptible como el aroma propio, más allá de las apariencias, puede influir en los estereotipos de cómo la sociedad juzga y trata a personas diferentes.